Buenos días, que la paz y gracia del Padre Eterno y de su Hijo Jesús estén con todos nosotros en esta mañana del domingo 26 de marzo del año 2023. Hoy presentamos la segunda parte del mensaje en Israel. Ponemos en el poder del Espíritu Santo de Dios esta palabra para edificación de todo aquel que la escuche. Antes oramos a nuestro Padre Eterno. Alabamos, Señor, tu santo nombre. Jehová nuestra luz, Jehová nuestra salvación. Desde lejos y desde cerca, que sea tu maravillosa presencia la que ilumine nuestra alma y nuestros caminos. Que nuestro corazón humillado sea digno de buscar tu rostro. Y que en este día nuestro esfuerzo y paciencia sean tomados por tu poderosa diestra para tu gloria. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Al autobús le tomó solo unos 20 minutos para llegar de Belén hasta Jerusalén. La temperatura era de unos 70 grados. El chofer, a la orden del guía, tomó rumbo inmediato hacia el Monte de los Olivos. Localizarnos en el Monte de los Olivos y posteriormente poder estar muy cerca del huerto de Getsemaní. Caminar alrededor de la roca donde la tradición enseña que Jesús oró por última vez, fue sentirme en un viaje a la Palestina de esa época. Posteriormente, situarme en la Vía Dolorosa y en ella ver el reflejo de su pasión. Sentir dentro de mi corazón, al estar dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, su tumba vacía, sinónimo de su resurrección y roca firme de nuestro Evangelio, reafirmaba mi fe en esa buena noticia de que Cristo vive. 3 grandes picos forman el Monte de los Olivos. El primero es llamado el Monte del Cazador. El segundo es el Monte del Viento o Monte del Escándalo. Y por último, el Monte Santo o Monte de los Olivos, situado a unos 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Está localizado en la parte este de la ciudad de Jerusalén y separa la ciudad del desierto de Judá. Desde su parte superior pudimos observar la ciudad antigua de Jerusalén y en su ladera el valle del torrente de Cedrón. El significado bíblico del monte es impresionante. Fue aquí donde el rey David huyó de su hijo Absalón, descalzo y entre lágrimas, subió la cuesta de los Olivos. El rey Josías destruyó todos los altares que Salomón había edificado en el Monte de los Olivos para dar culto a los dioses de todas sus mujeres extranjeras. Después de la destrucción del primer templo de Jerusalén, los judíos comenzaron a marchar al Monte de los Olivos porque, según la tradición, la gloria del Señor salió de la ciudad y fue a situarse sobre el monte al oriente de la misma. En este monte era quemada la vaca roja, cuyas cenizas mezcladas con el agua de la fuente del Gihón servían para purificar a todo aquel que había quedado impuro por contacto con algún cadáver. Este servía de paso obligatorio para quien se dirigía desde la aldea de Betania hacia Jerusalén. Y esta fue la manera que lo hizo Jesús en el episodio de Lázaro. Para los rabinos, el monte quedaba de Jerusalén lo que se permitía caminar los sábados, es decir, el número de pasos permitido por la ley judía. Pero lo más importante, este monte era el lugar preferido de Jesús para reunirse con sus discípulos y para sus oraciones nocturnas. Aquí Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén en esa fatídica Pascua. Enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro. El monte marcó el inicio de su entrada a Jerusalén, montado sobre un pollino, lugar donde fue aclamado por sus habitantes gritando: «Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor». En sus laderas está localizado el huerto de Getsemaní, lugar donde oró por última vez al Padre al comenzar el momento de su pasión. Y sobre todo, este monte
fue el lugar de la ascensión de Jesús hacia los cielos. Todo el lugar reflejaba para mí momentos y sentimientos duales. Era recorrer un camino que Jesús había andado, pero a la vez implicaba tristeza, nostalgia e impotencia. Pude observar un lugar donde los olivos forman parte de su hábitat natural, pero a la vez un lugar en donde posiblemente encontramos más iglesias en este momento que olivos. Entre ellas, la capilla o mezquita de la Ascensión, lugar donde se entiende que Jesús subió a los cielos, pero que a la vez los judíos la consideran como la tumba de la profetisa Hulda. Por otro lado, los católicos entienden que es la tumba donde está enterrada Santa Pelagia. Y por último, los musulmanes indican que es la tumba de Rabia al-Adwayi, una persona sagrada para ellos que vivió en el siglo V después de Cristo. Encontramos la iglesia de Pater Noster, donde la tradición indica que Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro. Observamos también la iglesia franciscana del Dominus Flevit, en recordación donde se nos dice que fue el lugar donde Jesús lloró al mirar a la ciudad de Jerusalén. En su lado sur, la iglesia rusa de María Magdalena, consagrada a María Magdalena. En la ladera del monte, frente a la Puerta de los Leones de la antigua ciudad, y frente a frente al cementerio musulmán, está la iglesia de todas las naciones, conocida como la Basílica de la Agonía de Getsemaní. Y aquí se encuentra, donde nos dice la tradición, la piedra donde Jesús lloró en su última noche. En su lateral izquierdo, la gruta de Getsemaní, lugar de reunión de cristianos del primer siglo. Para algunos, un lugar estratégico para las reuniones de Jesús con sus apóstoles. Por tradición se señala una iglesia que indica que es la tumba de la que fue la madre de Jesús, lugar de reverencia, no solo para los católicos romanos, sino también para los musulmanes. Esto debido a que la tradición se resalta lo siguiente, que en su viaje a la Meca, Mahoma fue iluminado por esa tumba. Al final encontramos el huerto de Getsemaní, con unos 1200 metros de extensión. Dentro del mismo, antiguos olivos, donde se nos dice que son de aproximadamente unos 2000 años, y otros olivos no tan nuevos. Señalado como el lugar preciso donde Judas entregó a nuestro Salvador, el Cristo, el Mesías. Getsemaní en español significa molino de aceite. Habíamos bajado de la cima del monte y a nuestro alrededor encontramos filas con miles de personas que se aglomeraban intentando poder entrar en la iglesia de las naciones, para de esta manera poder pasar al huerto de Getsemaní. Pisabas en este momento tierra de oración, pero a la vez tierra de traición. Nuestro guía, con prisa, trataba de explicar parte de sus detalles a vuelo de pájaro. Sin embargo, dentro de este tiempo limitado, de repente pude ver delante de mis ojos y entender lo que buscaba Jesús en sus visitas frecuentes a ese huerto. Esos árboles de olivos de aproximadamente 2000 años marcaban la diferencia de la explicación genérica de un guía y de lo que espiritualmente significaba este momento para mi vida. No se trataba solo de un jardín lleno de árboles de olivos donde un judío oraba con sus amigos y era entregado por un radical de extrema debido a que no llenó todas sus expectativas. Para mí, ese huerto era mucho más. Era el cumplimiento del tiempo de Dios en la vida de Jesús. El momento de los amigos, aún su abandono, y el momento de los enemigos era momento de aceptación y de responsabilidad, y momento de rechazo a la voluntad de Dios por parte de Judas. Era mi momento
para poder sentirme como si estuviera dentro del huerto y transportarme a ese momento histórico en su vida. Y así lo hice. Viajé en el tiempo y esto fue lo que vi y pude entender. Para poder aceptar la decisión de la cruz, no bastaba solo con orar y pedir. Jesús necesitaba de una intensa comunión con su Padre y enmarcar en su corazón la voluntad de Dios. Era más que pedir pasar la copa y que Dios lo permitiese. Él estaba dispuesto a escuchar y a obedecer lo que su Padre demandara. El huerto de Getsemaní era ese lugar donde debía de estar Jesús. Es un lugar aún el día de hoy que produce paz y tranquilidad en el alma, en su mente y en su corazón. Y eso era lo que producía este lugar en Jesús. Existe una marcada diferencia entre saber que en algún momento de nuestra vida moriremos y el saber de que moriremos en una fecha y hora específica y de cómo esto sucederá. Todo el proceso de la agonía y la pasión de Jesús, de saber que moriría. Los 33 años habían pasado y esto era su lucha suprema. Pero la salvación de todo aquel que creyera en su obra salvadora estaba en juego en ese momento. La enseñanza de Jesús con relación a este episodio en su vida es clara y es la siguiente. En todas las ocasiones en las cuales buscamos la voluntad de Dios, debemos de aceptarla aún no podamos comprender sus propósitos. Aceptar la voluntad de Dios nos llevará a seguir hacia la promesa y su meta para toda nuestra vida. En ocasiones, la fe se pone a prueba hasta sus últimos límites. Y es ahí donde debemos recordar el ejemplo de Jesús. Tertuliano expresó lo siguiente en un momento. Aquel que no haya sido tentado no puede entrar en el reino del cielo. No tengo dudas que en ese momento la soledad acompañaba a Jesús. Sus amigos se habían dormido y aunque lo sintió en lo más profundo de su corazón, tenía el consuelo del Eterno a su lado. En ese momento pudo superar la prueba. Su confianza estaba puesta, como lo dice el libro de Marcos, en su capítulo 14, versículos 36, en su Abba Padre. Una palabra para la cual nunca nadie se había dirigido a Jesús. Estaba seguro que Dios lo llevaba camino a la cruz. Esa era su misión desde el momento de su nacimiento en Belén. Estaba escrito por los profetas. La pesada carga de la cruz, aún sin sostenerla sobre sus hombros, llenaban el ambiente de Getsemaní. Jesús comenzaba a sentir la misma sensación de los olivos al pasar por la prensa para producir el aceite. Sin embargo, su confianza estaba depositada en su Padre eterno, sabiendo que volvería a estar en la gloria como había estado desde la eternidad. A diferencia de lo que muchas personas entienden, Jesús no intentó huir de la cruz. Era el tiempo de Dios. Él mismo levantó a sus compañeros. La hora de la oración había pasado. La decisión se había tomado y el momento de tranquilidad y paz en el huerto habían terminado. Muchos de nosotros entendemos que la oración y las peticiones y el clamor forman parte de nuestra herencia cristiana y tienen razón. En casi todas las ocasiones entendemos que Dios nos responderá en ese preciso momento y que lo va a hacer de acuerdo a nuestras necesidades. Sin embargo, observando a Jesús en este huerto, en mi viaje en el tiempo, entendí que la esencia de la oración tiene otro significado. La oración es arrodillarse delante de Dios para, con el poder del Espíritu Santo, poder levantarnos delante de los hombres y los fenómenos de la vida, enfrentarlos todos y transformarlos para la gloria de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús por todos nosotros.
Por esa razón, oró al Abba Padre, y en ese momento entró directamente en el cielo para con el poder de Dios poder librar sus batallas. Así debemos hacer nosotros, con ese poder de Dios, poder librar todas nuestras batallas. Cada persona, sea cristiano o no, tendrá su propio Getsemaní. Cristo venció el suyo. Nos toca a nosotros establecer la derrota del nuestro, sin perder la fe y la confianza en Dios. Getsemaní es tener en nuestro corazón a Jesús como el estandarte para poder lograr la vida eterna. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. Postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre en tu presencia, disfrutando de tu amor, Señor. Tu amor que es como un río